Hola, el día de hoy hablaremos de Julio Cortázar, autor de La Casa Tomada, cuento que fue publicado por primera vez en 1947. Para entender mejor el cuento, es importante primero hablar un poco más del autor y de su contexto. Julio Cortázar nació el 26 de agosto de 1914 en Ixelles, Bélgica. A los 4 años de edad, su familia regresó a vivir a Argentina, donde terminó sus estudios y siguió con los de magisterio, y más tarde, con la ayuda de una beca, fue a París a continuar su carrera como escritor. En la década de los 60, Julio Cortázar se convirtió en una de las principales figuras del conocido movimiento de la literatura llamado Boom. Su nombre pasó a colocarse junto con otros grandes protagonistas como lo son Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Juan Carlos Onetti, Mario Benedetti, Jorge Luis Borges y Ernesto Sabato. Cortázar aportó a su sensibilidad artística su preocupación social, convirtiéndose en una voz para las clases marginadas. Además, él intervino con gran firmeza en la defensa de los derechos humanos. Aunado a esto, fue uno de los miembros más destacados en el Tribunal Russell. En esta fotografía se le puede ver en la segunda fila a la izquierda. Este tribunal defendía y discutía acciones para defender a los grupos marginados y reprimidos, al igual que defender los derechos humanos del hombre. Debido a todo su involucramiento en la cuestión política, se le llegó a cuestionar si La Casa Tomada fue una obra con un mensaje político escondido, a lo cual él respondió que no podía negar dicha acusación, ya que probablemente alguna parte de su inconsciente así lo haya escrito. Después de este breviario, concentrémonos en La Casa Tomada. La Casa Tomada habla de dos hermanos, de los cuales ninguno se casó ni tuvo hijos, y de cómo es su vida en la casa que crecieron, su rutina y sus pasatiempos. El narrador es el hermano mayor. Nunca se menciona su nombre. Él es fanático de la literatura francesa, pero cuenta cómo le es difícil conseguir libros provenientes de Europa debido a la Segunda Guerra Mundial. También nos cuenta que la única vez que estuvo cerca de contraer matrimonio, ella, María Esther, fallece. Por otra parte, tenemos a su hermana Irene, la cual, como ya mencionamos, tampoco se casó. Ella tuvo dos propuestas de matrimonio, pero rechazó ambas. Para ella, su único pasatiempo es tejer. Su hermano va los sábados por hilos de diferentes colores y material para que ella pueda continuar tejiendo. El narrador cuenta que ella siempre se ha dedicado a tejer cosas que son útiles para ellos como vestimentas, tanto como para la casa. Los hermanos tenían una rutina para la limpieza de su gran casa, y de pronto, un día como cualquier otro, en el que estaban realizando dicha rutina de limpieza, escucharon un ruido del lado de la casa que no ocupaban tanto, pero en el que se encontraban algunas de sus pertenencias. El hermano llega a la conclusión de que unos intrusos habían tomado esa parte de la casa. Él y su hermana deciden no hacer nada al respecto, más que ajustarse a vivir en la parte de la casa donde estaban sus cuartos y la cocina, pero ya no podrían ir a lo demás. Ellos toman esta situación sin tanta pesadez. Realmente solo se ve que les afectaba un poco por las pertenencias que se quedaron del otro lado, pero al poco tiempo comenzaron a verlo desde el punto de vista positivo, incluso que sus días, a pesar de comenzar más tarde, son más cortos y pueden dedicar más tiempo a sus pasatiempos, ya que no debían de preocuparse más por la limpieza de ese lado de la casa. Pasa el tiempo y una noche el hermano se para por agua cuando comienza a escuchar ruidos extraños en la cocina y más cerca. Es en ese momento en el que él toma a su hermana y se salen de la casa, sin ninguna pertenencia, solo con la llave de la casa y algo que Irene estaba tejiendo. Se miran y deciden tirar la llave a una coladera para evitar que alguien entre y se tope con los invasores que tomaron su casa. En ningún momento de la novela el autor especifica de qué naturaleza son los intrusos. Lo que realmente llamó más mi atención fue la falta de importancia, por así decirlo, con la que los hermanos renuncian a su casa y se resignan, sin luchar o tratar de averiguar quiénes eran dichos intrusos. Considero que el texto sí tiene un argumento político, y más después de que investigué el fondo del autor, su vida y la situación política que se estaba dando en Argentina, mientras él residía ahí, cómo eran sus aficiones, inclinaciones y las causas que él apoyaba. La historia en sí me parece que habla de unos hermanos demasiado acostumbrados con una rutina que habían establecido hace tiempo. Como ya mencioné anteriormente, sí me sorprendió bastante su resignación y la falta de lucha contra los intrusos. Es por esto que creo que se le preguntó a Cortázar si esta historia tenía un trasfondo político. Y creo que es más que claro que sí. En esta época, Argentina estaba pasando por un momento difícil, al final de los años 40, en la cual Argentina tradicional debía de ir retrocediendo bajo el avanzado movimiento de Perón,
y cómo los sectores anteriormente marginados comenzaban a tener una participación. Tal vez es la representación de estos grupos marginados y de cómo reaccionan ante este cambio, sin saber exactamente qué hacer. Esto puede representarse en la resignación de los hermanos, o pudiera ser que no sabían cómo reaccionar, al igual que los grupos mencionados de Perón. Es un tipo de historias que te dejan con muchas preguntas, o por lo pronto a mí así me pasó. Es un cuento breve pero con mucha información, y personalmente a mí sí me atrapó. No sabría decir quiénes o de qué naturaleza creo que sean literalmente los intrusos en la historia, pero buscando un sentido y un trasfondo más allá de la historia, puedo inferir que se refiere a los cambios políticos en el sector de los marginados. Muchas gracias por ver el video y espero que les haya servido la información que compartimos, ya que no debemos ver una historia sin entender el contexto del autor, y eso es lo que hemos aprendido a lo largo de los anteriores capítulos de la materia.